Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo, un programa en el que presentamos investigaciones periodísticas que revelan la corrupción de políticos empresarios en Guatemala, un programa en el que también analizamos la situación política del país y donde también presentamos investigaciones. Bienvenidos. Es un gusto que nos acompañen esta noche como parte del proceso electoral 2023. En Somos el Combo nos hemos sumado y hemos estado entrevistando candidatos a la presidencia para que usted conozca a las personas, para que usted conozca los planes de gobierno de estos partidos políticos y se involucre más en este proceso electoral 2023. Es un gusto que nos acompañe y esta noche tenemos como invitado a Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Semilla y, pues bueno, Marvin, buenas noches. Buenas noches, Bernardo. Buenas noches, pues, Marvin. para no entrar, para no alargar más esta introducción, Bernardo, te pregunto de una vez, ¿por qué decides ser candidato a la presidencia? Porque hubo un proceso interno dentro del partido que decidió buscar un candidato dentro de las filas del Movimiento Semilla, hace un perfil, identifica, después de ese perfil que fuera aprobado, se identificó a miembros del partido que pudieran responder. Se hizo un proceso consultivo y electivo a nivel de las bases, inclusive con las bases del interior del país, recorriendo, y de ese proceso pues me han confiado a mí la responsabilidad de encabezar los esfuerzos electorales del partido en la candidatura en el binomio presidencial con Karin Herrera. Ya, digamos de que como en muchas ocasiones pasa en un partido político, ¿no? De que llega la persona y dice yo quiero ser el candidato a la presidencia y de aquí nadie me baja y yo quiero. O sea, digamos que eso queda totalmente descartado en Movimiento Semilla. No, en el Movimiento Semilla éramos 6 o 7 candidatos, no recuerdo, candidatos y candidatas que respondíamos al perfil y fue un proceso consultivo al final del cual hubo una elección en cada una de las grupos con los que se consultó en el Oriente, en Occidente, y el resultado fue, pues, que confiaron en mí. Perfecto. Y partiendo de eso, si nos puedes hablar, ya que tomando en cuenta has estado en diferentes giras acompañándola o los dos están ahí trabajando, que nos cuentes un poco sobre la candidata a la vicepresidencia, Karin Herrera, también cómo se elige que ella sea la que te acompaña, sea tu compañera de fórmula. Bueno, con Karin Herrera hubo una decisión consciente del partido de que queríamos una compañera que, primero, que tenía que ser una mujer. El partido tiene un compromiso con la paridad y entonces sabíamos que el binomio es hombre y mujer. Si la candidata presidencial es mujer, el vice será hombre y a la inversa. En este caso, al haber sido yo seleccionado, pues entonces lo que correspondía era buscar una compañera. Cuando se tomó la decisión de buscar una compañera que no estuviera dentro del partido para hacer un ejercicio de complementación y se empezó a identificar a posibles candidatas, en este caso, para acompañarnos. Y en el caso de Karin, lo que resaltó muy fuertemente es el perfil y la trayectoria de ella como académica, pero como una académica comprometida, es decir, una mujer que tiene más de 30 años de estar dedicada a la docencia y a la investigación científica, es química bióloga, pero que en determinado momento salta a la política universitaria, ya tenía funciones de representación del Consejo Superior Universitario, ante todo tipo de instancias, inclusive dentro del Estado, en nombre de la universidad, y que en el momento de la crisis actual de la San Carlos, esa crisis de gobernabilidad donde finalmente se coopta a la rectoría, ella se posiciona desde un comienzo y de forma muy clara en la resistencia a este proceso. Entonces identificamos que había elementos en su trayectoria, en su posicionamiento, que la hacían una figura adecuada. Y afortunadamente tuvimos unas reuniones con ella y encontramos con que sí, que podíamos caminar juntos y ahí vamos. Bueno, sí, es que es interesante, pues lo que hablábamos antes de entrar al programa, ¿verdad? Cómo es la conformación de los partidos políticos, qué complicado a veces. Era lo que se nos planteaba a nosotros hace poco, eso ni por qué no entrevistábamos a todos los candidatos a la presidencia, pero es que es prácticamente imposible, ¿verdad? Porque son tantos y sobre todo en un país donde hay
no solo tantos partidos políticos, sino que no hay ideologías, como que eso ya no existiera y todo. Entonces es bien difícil, ¿verdad, Bernardo? Entonces, pues obviamente si en Semilla se eligió de esa forma, pues yo creo que es una muestra de que los partidos políticos tienen que ir por ese rumbo, ¿verdad? Por un lado. Nosotros creemos que es fundamental que los partidos políticos se conviertan en estructuras democráticas si quieren después participar en un escenario democrático. Todas las candidaturas de Semilla son electas por procesos democráticos, los que están establecidos en la ley y los que no, inclusive donde, por ejemplo, no tenemos la estructura necesaria de acuerdo a lo que se ha establecido en la LEP. De todas maneras, se establece un mecanismo interno participativo para lograr que las personas que son seleccionadas a representar al partido en candidaturas a corporaciones municipales o al Congreso de la República, por ejemplo, sean representativas y no sean el producto de un dedazo del candidato presidencial. Pero aunque siempre hay inconformidades, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice que no hay democracia en Semilla, ¿verdad? Bueno, las inconformidades vienen del hecho de que siempre alguien tiene que perder. O sea, el que pierde no se queda contento. Inclusive si el mecanismo fue perfectamente democrático. Y lo que hemos estado viendo en el partido es que desafortunadamente cuando hay escenarios muy competitivos entre grupos o personas que estaban realmente compitiendo, no todo el mundo acepta. Falta de madurez también a veces, ¿verdad? Falta de, Alberto Torres Rivas, nuestro fundador y mi maestro, decía, es el reto de construir democracias sin demócratas. Claro. Que es un elemento, es decir, nosotros tenemos que estar construyendo en el partido, pero en el país, una democracia en momentos en donde los elementos democráticos en la cultura política pues no son los más fuertes necesariamente. Claro. Bueno, y partiendo de ese punto, hay otro tema fundamental dentro de las organizaciones políticas y dentro de una campaña política. ¿Cómo se financia el partido Semilla? Nosotros nos financiamos, la primera fuente de financiamiento es la deuda política. Lo que el partido recibe como efecto de haber obtenido determinado número de votos en la última elección. Ese es el monto que nosotros estamos utilizando, con eso nos financiamos. Además de eso, tenemos los aportes que hace cada uno de los afiliados del partido, inclusive cada uno de los candidatos, y aceptamos donaciones que nos hacen en especie o en efectivo de afiliadas simpatizantes que están dispuestos a apoyar el esfuerzo que estamos haciendo. Y todos no aceptamos dinero de ningún tipo de forma oculta, ni dinero debajo de la mesa, ni dinero de sectores especiales que nos van a dar tanto a cambio de que les aseguremos que cuando estemos en el Congreso de la República no vamos a tomar cual, o que si estamos en la presidencia vamos a seguir dándole cierta cuota que han logrado comprar hasta ahora, etc. O sea que si ustedes ganaran la presidencia estarían dispuestos, digamos, obviamente tienen que presentar reportes ante el Tribunal Supremo Electoral, se entiende eso, ¿verdad? Eso se hace continuamente. Pero estarían dispuestos a abrir sus cuentas para que sean fiscalizados. Las cuentas son públicas, de hecho ahorita en cualquier modo son fiscalizables en todo momento por la Contraloría, por el Tribunal Supremo Electoral y por el Tribunal Supremo Electoral y por el público. Nosotros no manejamos cuentas ocultas. O sea, Semilla no tiene grandes financistas. No tiene grandes financistas y de verdad, nosotros decimos, nos gusta más muchos de a poco que poco de a mucho. Nos gustaría también que lográramos tener más financiamiento, pero la verdad, entre tener financiamiento a cambio de vender principios, preferimos seguir con poco dinero, pero firmes en principio. El techo de campaña se estima en más de 30 millones de quetzales. 34. Ajá. El presupuesto de campaña de Semilla para... Nosotros con suerte vamos a llegar al 1,000,000 de quetzales. De los cuales 600,000 es la deuda de campaña. Bueno, hay partidos que se gastan eso solo en un mitin de fin de semana, ¿verdad? El otro día alguien me estaba haciendo la cuenta de cuánto se gastan en los espectaculares, esos que están en la Roosevelt y en la Aguilar Batres, etcétera. Son carísimos. Cuando uno cuenta lo que hay en una avenida, uno sale con cifras millonarias. ¿De dónde sale ese dinero? Claro. Lo están poniendo ellos alegre y voluntariamente de sus bolsillos con entusiasmo ciudadano. No, dinero que le van a cobrar a alguien o que ya se robaron de algún lado. Claro, sí, es un tema bien complicado, ¿verdad? Que se podría ampliar mucho, ¿verdad? Bernardo, ¿cuál es el plan del partido Semilla si llegaras a ganar la presidencia en el tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad?
Bueno, es primero el tema fundamental y tal vez antes de decir el plan, nosotros tenemos claro que ahorita en Guatemala hay tareas importantísimas y tareas muy urgentes. Las importantísimas son empezar a dar respuestas a todas las deudas del desarrollo que existen en salud, en educación, en carreteras, en todas las áreas de gobierno. Pero lo más urgente es atacar la corrupción, porque si no se ataca la corrupción, claro, no vamos a poder hacer todo lo que se tiene, porque la corrupción se come el 40% del presupuesto nacional, el dinero de hospitales, el dinero de medicinas, el dinero de escuelas, de maestros, de todo, de caminos. Entonces, eso lo tenemos muy claro. Y para la herramienta que nosotros hemos planteado es la necesidad de tener un sistema nacional anticorrupción. Es decir, tenemos claro que el problema de la corrupción no es un problema que está focalizado en un órgano de gobierno, sino que está focalizado en el conjunto de las instituciones, porque ha habido un proceso de cooptación corrupta que hace que en este momento Ejecutivo, Congreso, municipalidades, cortes de todo tipo, están todas penetradas en distinto grado, cooptadas por la corrupción. Pero además tenemos que entender que también tenemos un problema a nivel de la sociedad, porque hay tolerancia a la corrupción, que es la razón por la que hay criminales convictos y confesos que son electos popularmente a el Congreso de la República, a pesar de que la gente no tiene que ser, o sea, no son sospechas, son datos, hechos concretos de gente dan que ya, sus finiquitos para ser candidatos. Bueno, aparte de todo eso, pero entonces para nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero identificamos a quiénes son los guatemaltecos que más información tienen en este momento sobre cómo está funcionando la corrupción, cómo está operando en el aparato de justicia y en otras partes. Y es la gente que precisamente ha estado siendo criminalizada por el pacto de la corrupción y que está siendo criminalizada, perseguida, acosada, que ha tenido que irse del país al exilio o que inclusive está en prisión como Virginia La Parra escandalosamente. Para nosotros ese es el grupo de guatemaltecos y guatemaltecas que son las personas con las que queremos apoyarnos para el diseño de la estrategia que se puede llevar a cabo para recuperar las instituciones, okay, y en una lógica que tiene que entender que no se trata exclusivamente de un problema de judicialización, sí, hay que perseguir a los corruptos sin ninguna duda, pero que tiene una vertiente de prevención mediante medidas administrativas y legales, por ejemplo, una nueva ley de servicio civil, cerrar las posibilidades a las plazas fantasmas, que hay mecanismos de fiscalización que tienen que ser puestos en su lugar y, por supuesto, también elementos de educación y cultura para que la gente no sea tan receptiva a eso. O sea que la Comisión Presidencial contra la Corrupción, que realmente nosotros lo calificamos como un chiste, la que está en la actualidad. ¿Esa desaparece? Es inútil, esa desaparece, no tiene ningún sentido. ¿De qué nos sirve una Comisión Nacional Anticorrupción cuando está sujeta a uno de los principales actores de la corrupción? No tiene ningún sentido. Lo que necesitamos es tener una serie de mecanismos que además tengan la independencia necesaria para poder actuar en el mismo sistema de pesos y contrapesos para prevenir las diferentes formas de corrupción que existen. Bernardo, uno de los, obviamente nosotros por ser periodistas de investigación, ¿verdad? Obviamente hemos documentado muchos casos de corrupción de este gobierno, ¿verdad? Quisiéramos documentar muchos más, pero obviamente no a tiempo porque hay tantas cosas por investigar. Y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, el círculo cercano al presidente Alejandro Yamatei se ha enriquecido. Y él, por supuesto que también, ¿verdad? Uno de los grandes problemas es que las declaraciones de probidad no son públicas. ¿Estás dispuesto a hacer pública tu declaración de probidad? Sin ningún problema. ¿Y más o menos a cuánto asciende tu patrimonio en la actualidad? Pero no sé, no lo puedo. Tengo una casa con es decir, te puedo decir que tengo. Sí. Tengo una casa propia con un pequeño departamentito donde vive una persona. Después de eso tengo mi vehículo y los menajes de casa y los muebles. Y sí, no tendría ningún problema en hacerlo público. De hecho, nosotros en Semilla ya publicamos nuestras declaraciones patrimoniales desde la elección anterior.
y no tenemos ningún problema con hacerlo. Okay. Sí, ese sería uno de los puntos, claro, que sabemos de que esa es una ley que no pasa, digamos, por las manos que no se aprueba, no la aprueba el presidente, ¿verdad? Pero estaría dentro de sus planes reformarla para que se haga pública estos documentos de todos los funcionarios. Nosotros no tenemos, al contrario, ese es el tipo de mecanismos de los que se compone un sistema nacional anticorrupción. El sistema nacional anticorrupción tiene que ver mecanismos que hay en los distintos poderes y distintos espacios para crear un ambiente en donde el conjunto de las medidas va apuntando a cerrar las posibilidades a la corrupción y aumentar los niveles de transparencia. Esta es una medida que aumenta los niveles de transparencia. Al aumentar los niveles de transparencia, la población tiene la oportunidad de tener claro qué es lo que está pasando y hacer un juicio de alguien que en el momento en el que va de candidato, pues tendrá una casita y 2 vehículos y que cuando sale de candidato le aparecen propiedades en Miami, una casa en el puerto, 3 yates y 4 blindadas. De esos hemos visto Un claro ejemplo, todos los días de eso. un claro ejemplo, Roxana Valdetti, ¿ves? O sea, para no llegar tan lejos, ¿no? Entre otros, ¿verdad? Entre otros. Bueno, Ya que estábamos hablando un poco sobre, porque aquí lo importante de esta entrevista es que conozcan el plan del partido político, que conozcan algunos objetivos muy puntuales, pero también es de que se conozca, digamos, a la persona. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, en algún momento mezclamos algunos temas, después damos una pregunta como dirigida al candidato para que la dinámica vaya variando. ¿Cuál es tu experiencia en la administración pública para que le digas a las personas? En administración pública, mi experiencia ha sido, yo fui diplomático durante 12 años y en el curso de esos 12 años ocupé todo tipo de posiciones, desde primer secretario de embajada hasta viceministro de Relaciones Exteriores y embajador. Fueron 12 años en que estuve trabajando a la administración pública nacional. Y posteriormente estuve trabajando en organizaciones internacionales, en el servicio público internacional. Esa es otra historia. Y diputado, ¿verdad? Bueno, y ahora diputado del Congreso de la República. Es decir, pero, a ver, es que una cosa es trabajar dentro de la administración pública y otra cosa es trabajar sobre la administración pública. Sí, por supuesto. Entonces, dentro de la administración pública, cuando fui diplomático durante 12 años, ahora que estoy como diputado, y entonces recibo un cheque por parte del Estado porque soy un asalariado del Estado, yo soy empleado del Estado. Pero yo he trabajado en temas de política pública de manera constante, ya que inclusive cuando he trabajado en organismos internacionales, he trabajado en temas de, durante mucho tiempo me dediqué a temas de reforma del sector seguridad, transformación del aparato de seguridad para pasar de modelos de seguridad autoritaria a modelos de seguridad democrática. He estado trabajando en temas de procesos de restablecimiento del tejido social y político en escenarios post-conflicto a nivel de... Y todos estos temas son sobre precisamente problemas de política pública, por decirlo de alguna manera. Sí, lo que sucede es que la administración pública es muy amplia, como lo decías, ¿verdad? Es como que nosotros quisiéramos abordar aquí en esta entrevista todos los temas. Tenemos muchísimas preguntas, pero sí, son generalidades. No se puede. Son generalidades, porque solo en el tema de seguridad y de economía podríamos hablar 3 horas, 4 horas, ¿verdad? Podríamos hacer una maestría en temas de seguridad. Claro, mencionabas el tema de la seguridad democrática, por ejemplo. Sí. Solo ahí este país requiere muchos cambios de fondo, ¿verdad? Pero tal vez en el siguiente bloque seguimos hablando de otros temas, ¿verdad? El tema de seguridad. Sí, y antes de irnos a una pausa con el tema económico rápidamente, ¿cuáles son los planes de Semilla para ver el tema económico, tomando en cuenta que en Guatemala el 60% de la población vive en pobreza? Está claro, totalmente. No, para nosotros es, bueno, a ver, el punto de partida es cómo usa uno los recursos del Estado para tratar de generar empleo y más empleo. Y esto solo tiene 2 vías. O se hace fomentando la inversión del Estado para crear empleos que dependen de esa inversión física en distintos temas y en el desarrollo de servicios, o apoyando a los actores productivos para que estos sean los que al desarrollarse generen el empleo y entonces puedan salir. Nosotros vamos a actuar en las 2 direcciones. Vamos a poner a trabajar, hemos quitado, y esto es importante, 40% de la corrupción, del presupuesto nacional se ve en corrupción, y fundamentalmente es lo que está ubicado alrededor de todos los presupuestos de construcción de obra gris.
es el Ministerio de Infraestructura, son las obras físicas que se hacen. Al eliminar la corrupción, todo ese dinero va a poder estar disponible para ser utilizado en proyectos de inversión bastante intensiva. ¿Cómo llegaste a esa cifra de que el 40%? Ese es un estudio a nivel centroamericano que se ha hecho. Creo que el ICEFI y otras organizaciones participaron y muy probablemente algún organismo internacional en un estudio que hizo el cálculo a nivel regional y dijo que en el caso era 40% lo que se va en esa suma. De manera que nosotros lo que vamos a hacer es, tenemos identificada la serie de inversiones que van a ser destinadas a construir obra física con el dinero público. Son 1.820 carreteras secundarias, 1.500 caminos rurales, 500 de vía primaria, ya sea todo esto nuevo o remozado, puertos y aeropuertos. Se va a dedicar, hay puertos que están a punto de ser desertificados. Claro. El aeropuerto de la Aurora está realmente en condiciones sumamente precarias. Todo esto hay que empezar a ponerlo en marcha para que puedan cumplir con su función. Tenemos el cálculo de proyectos de riego, 45,000 hectáreas, de construcción de nuevos puestos de salud, de nuevos puestos de atención permanente. Todo este conjunto de inversión pública en obra física va a generar empleo, y al generar empleo le va a dar a la gente dinero que va a su vez generar demanda de bienes y servicios, lo que va a hacer que se multipliquen las personas que van a dar y atender esta demanda de bienes y servicios. Esa es una de las rutas. La segunda ruta es apoyar al empresario, porque en Guatemala, con un estado tan pequeño y con falta de grandes plantas industriales, todo el mundo es empresario. ¿Qué empresario? El empresario que tiene un comedor en el mercado, el transportista que tiene una flota de 5 taxis o de 3 busitos para hacer transporte entre Patzún y Tecpan, el señor que tiene un taller, la persona que pone una pequeña fábrica para hacer salsas o cualquier cosa. Es decir, esa es la pequeña y la mediana empresa del país, que es la que genera el 80% del empleo. Y este es el sector al que el Estado no ha respaldado, ni tampoco el CACIF, claro, porque sirven a los intereses de los grandes conglomerados. Entonces, a este sector nosotros vamos a apoyarlo con las dos razones que son la causa del fracaso de los emprendimientos en Guatemala. Hay un estudio que identifica que de cada 5 emprendimientos en Guatemala, 4 fracasan por 2 razones: falta de crédito y falta de información sobre el emprendimiento que les permita hacerlo de manera más segura. Nosotros vamos a tener crédito, tenemos identificados fondos de crédito, el fondo de crédito fácil, 750 millones de quetzales a tasas del 5% para nuevos emprendedores. Esa es gente joven que empieza a buscar cómo salir adelante, y para agricultores. El fondo fondo de inversión para la transformación y la innovación tecnológica, 750 millones de quetzales para apoyar en procesos productivos que incorporen elementos de ciencia y tecnología y poder empezar a salir adelante. Proyectos de capacitación para el empleo, en donde a cada uno se le va a dar una computadora. Ese conjunto de medidas va a generar va a calentar el motor económico del país. Y además, lo bueno de la obra física es que además de las carreteras, los puestos de salud, los sistemas de riego que van a quedar, eso no únicamente va a generar el empleo, sino que va a quedar para desarrollo futuro. Y no estamos inventando el agua azucarada. Así salió los Estados Unidos de la depresión en 1936. Buenísimo. Pues bueno, esto es parte de la entrevista que estamos realizando en Somos el Combo. Estamos entrevistando, en este caso, a Bernardo Arévalo, el candidato a la presidencia por el partido Movimiento Semilla. Recuérdenos poner sus comentarios ahí en las redes sociales, y también recuérdenos seguir en las redes sociales. Marvin del Cid, Sonin Figueroa, y también van a aparecer aquí las redes sociales tanto del candidato a la presidencia por el partido Movimiento Semilla y también del partido político, para que usted lo pueda identificar. Si tiene alguna pregunta, quiere revisar su plan de gobierno, ahí lo va a encontrar. Vamos a una pausa y regresamos.
Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV. Y recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, le van a aparecer ahí abajo, Marvin del Cid y Sonny Figueroa. Esta noche entrevistamos al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia, quien nos cuenta sobre su plan de gobierno, sus propuestas y qué haría de llegar a la presidencia. Para ustedes que nos siguen en los diferentes municipios, gracias por estarnos sintonizando y también a quien nos sigue en redes sociales. Bernardo, hemos platicado un poquito sobre transparencia, un poco sobre economía. Ahora vamos a platicar un poco sobre el tema de seguridad. Uno de los grandes problemas de este país es la inseguridad. Correcto. Pero muchos de esos problemas se originan dentro del sistema penitenciario. ¿Cómo lograr erradicar la corrupción y la violencia que se origina precisamente desde las cárceles del país, que son escuelas del crimen? Y call centers Por supuesto. de las extorsiones. No, la pregunta es crítica. De hecho, Marvin, nosotros tenemos 3 objetivos en nuestro plan de combate a la criminalidad. El primero es recuperar el control territorial. Calles, barrios y territorios que en este momento están bajo el control de distintas bandas. El segundo es el control de las cárceles, precisamente por todo lo que has dicho. Y el tercero es desbaratar y desarmar las bandas criminales. Y en el segundo, porque ese es en el que me has preguntado, lo que nosotros tenemos muy claro es que, miren, no se puede combatir la corrupción en las cárceles en el marco de un gobierno corrupto. No se puede combatir la corrupción en el sistema penitenciario cuando el conjunto del Estado está siendo objeto de la corrupción. Entonces, parte de los problemas que hay ahora para combatir la inseguridad es que el Estado no tiene la voluntad política necesaria para poder cerrarle las vías a la corrupción, en este caso adentro del sistema penitenciario, porque están coludidos. Alguien le tiene que pasar el dinero al jefe de la cárcel y luego que tienen que pasarle a un funcionario en el Es como Ministerio un secreto a voces. O sea, que sí van a tomar control sobre las cárceles. Primero, primero el contexto es que la corrupción se acaba. Segundo, vamos a hacer, hay un problema de hacinamiento en las cárceles, que en este momento está casi llegando al 400%. Claro. Eso implica que hay que hacer construcción de cárceles. Hay una cárcel que está siendo construida en Mazagua. En este momento nosotros estamos agregando otra cárcel más para crímenes graves. Pero esta cárcel adicionalmente, y la de Mazagua lo tendrá, va a tener todas las medidas de seguridad para evitar que desde ahí se filtren las, las ondas de transmisión claro, de celulares y de otro tipo, que son los mecanismos que hacen que, de acuerdo a ciertos estudios, el 70% de las llamadas para extorsión salgan desde adentro de los penales. Entonces, el problema es que las bandas están articuladas. Los jefes de la banda están adentro de los penales, claro, y afuera están los operadores. Hasta que no se corte esa relación, no se va a poder hacer. Entonces, se van a ampliar, se va a deshacinar, se va a separar entre categorías. Tienen que estar separados quienes están cumpliendo sentencia de quienes están detenidos. Tiene dentro de los que están cumpliendo sentencia aquellos que están haciéndolo por crímenes violentos o graves, de aquellas personas que están por otro tipo de razones. Y con ese ordenamiento hay que hacer, en primer lugar, una revisión del modelo penitenciario y profesionalizar a la Guardia Penitenciaria. La Guardia Penitenciaria no está profesionalizada. No hay ningún mecanismo que asegure que las personas pueden dar esa tarea adecuada. De manera que con una desconcentración, construcción de nueva cárcel, asegurarse que tecnológicamente estén blindadas y combatir el hacinamiento, vamos a poder retomar el control de las cárceles. Y ahí mismo el tema de seguridad, para votar ese tema, en el caso de la Policía Nacional Civil,
la Policía Nacional Civil en muchos casos ha perdido el respeto a la ciudadanía, ¿verdad? Por diversas razones. ¿Qué hacer con la Policía Nacional Civil? Por un lado. Y por el otro, el tema del ejército, ¿verdad? Que son dos temas que van relacionados. ¿Cómo hacer para que eso realmente funcione, verdad? Porque resulta que en el ejército hay muchos privilegios. Resulta que los policías viven en otras condiciones. Pero más que eso, ¿cómo darle la tranquilidad al ciudadano que va a vivir en un país donde hay 15 entre asesinatos y homicidios al día, ¿verdad? Ese es el tema. Bueno, lo primero que hacer es que hay que invertir en la Policía Nacional Civil. Hay que invertir en la calidad de la educación que reciben. No puede ser que un policía se esté graduando con cursos de 6 meses o de 10 meses que no forman el tipo de profesional que se necesita. Ni disparar pueden a veces. No. Eso es número 1. Número 2, hay que reforzar en los medios de que dispone la Policía Nacional Civil. No puede ser que un Policía Nacional Civil tenga que salir a comprar su equipo, que tenga que pagar las balas de reposición que hace. No puede ser que esté viviendo en las condiciones. Yo he estado en dormitorios, en comisarías en el interior del país de la Policía Nacional Civil y realmente dan pena. Terrible. Entonces, hay que profesional a la Policía Nacional Civil, hay que darle los medios para tener el equipamiento que necesita de todo tipo, hay que dignificar al Policía Nacional Civil y nosotros eso lo vamos a hacer en el marco de un proceso que nos va a permitir colocar 12,000 nuevos policías en las calles en el término de 4 años, para precisamente lograr hacer esa ocupación de las calles y los barrios que decíamos. Pero voy a lo del ejército. El ejército tiene que estar en capacidad de hacer lo mismo en las áreas de seguridad externa y defensa, que son las que le corresponden al ejército. No puede ser que haya zonas en el país en donde hoy, cuando estamos en gira, alguien viene y nos dice, es que aquí no pueden quedarse, mejor váyanse a otro pueblo porque aquí no hay seguridad a la hora para estar en la noche. Y cuando vemos y le preguntamos a un policía, nos dice, no, sí tiene razón, mejor váyase, porque ellos mismos viven en la inseguridad. Entonces necesita que haya una recuperación de esas áreas, pero para eso hay que tener un ejército que tiene clara esa misión de ocupación territorial y los medios, porque muy probablemente lo que podemos hacer es invertir en equipamiento como drones, por ejemplo, para empezar a controlar tráficos fronterizos, en vez de tener el tipo de unidades que hay ahora. Algo se ha hecho, pero no se ha tecnificado, y eso hay que hacerlo y especializarlo. Digamos de que en el ejército, entonces el ejército no haría, digamos, actividades civiles, de seguridad civil. No. El ejército, las fuerzas de seguridad del Estado tiene la Policía Nacional Civil, los servicios de inteligencia y, bueno, el ejército y el servicio con red y servicios de emergencia. Cada uno tiene una función específica, cada uno es entrenado para una función específica, cada uno tiene que estar dedicado a esa función. En condiciones extraordinarias y de emergencia, puede ser que, por ejemplo, el ejército preste funciones como que se utiliza, pero la responsabilidad de la seguridad ciudadana pública tiene que recaer en la Policía Nacional Civil porque son los especialistas en ese tipo de seguridad. Okay. Los militares son especialistas en defensa, claro, que no es lo mismo que la seguridad ciudadana. Por supuesto. Sí, es que como decía Marvin, antes de irnos al corte para hablar solo del tema de seguridad, es más, podemos hacer solo un programa del tema de seguridad, porque son muchos aspectos, digamos, ¿no? Porque también es el tema de la prevención. Ese es un tema. Ese es un tema que pues, por ejemplo, ahí podríamos hablar incluso hasta la de las AS. Pero bueno, ahora tomando un poco el tema de educación. Es inevitable que cuando se aborda el tema de educación con un candidato a la presidencia, no preguntarle sobre Joviel Acevedo. Es inevitable no preguntárselo. ¿Por qué? Porque es una persona que ha tenido el control del sindicato más grande de educación en los últimos 20 años. Sí. Una persona que sale para el sistema educativo, genera marchas y que lo que ha hecho históricamente es extorsionar a los presidentes de turno. Eso es lo que hace para tener privilegios en los pactos colectivos. De llegar a la presidencia, Bernardo, ¿te sentarías a negociar con Joviel Acevedo o hay cero negociación con él? Mira, yo plantearía, Joviel Acevedo es un problema
en el marco del tipo de relaciones que se han establecido entre el Estado y el magisterio en los últimos 15, 20 años. En donde, al final, como el Estado olvida el bienestar de la población y de los funcionarios, se genera este brazo en un Estado en donde los salarios realmente son precarios, no cubren la canasta básica. Nosotros de entrada vamos a partir en romper esa lógica, porque lo que vamos a plantear es un trabajo conjunto. De hecho, uno de los puntos de salida de nuestro gobierno va a ser un gran pacto nacional por la educación, en donde vamos a reunir al conjunto de los actores para poner en común y crear los grandes consensos sobre la visión, los objetivos que el país necesita, no como una solución de gobernabilidad a este año lectivo, cómo voy a permitir que lleguen los maestros porque no quieren llegar porque les estoy pagando, sino crear los grandes objetivos compartidos que van a permitir que eso articule a los distintos. Nosotros, de acuerdo a la legislación actual, el gobierno de la República se tiene que sentar a hablar con los representantes que el magisterio decida. Nosotros lo que vamos a hacer es crear una mesa amplia que va a romper la lógica de esa negociación entre trincheras de un lado y del otro para empezar a crear un mecanismo de diálogo donde haya un conjunto de actores representados, un conjunto de representantes de los intereses de los maestros, distintos sindicatos, etcétera, para poder transformar esa lógica y evitar que de entrada se convierta en ese juego de suma cero, ganas o pierdes, con el que se enfrenta el problema en educación en este momento. Bueno, ahí me queda, digamos, obviamente una duda. Uno de los grandes problemas también en el país es la desigualdad educativa, ¿verdad? Absolutamente. ¿Cómo lograr que realmente los niños aprendan? Que no, es que lo hacemos siempre en la comparación, ¿verdad? Hay dos niños que empiezan en el sistema público y en el privado. Cuando el niño termina el sistema privado va mucho más, él se quedó aquí. Cuando terminaron diversificado, el que está aquí se quedó hasta abajo porque primero no le enseñaron a leer bien, a escribir bien, no le enseñaron otro idioma, no le enseñaron ni siquiera a usar una computadora. ¿Cómo hacer que esa brecha realmente se disminuya? Y no creas, Marvin, que en realidad la educación privada en Guatemala... Bueno, no toda, alguna, ¿verdad? Sí. No, muy poca. Sí. Bueno, pero los privilegiados tienen acceso a eso. Sí, los privilegiados tienen acceso, pero mucha gente en Guatemala recurre a una educación privada precisamente porque no hay oportunidades de educación pública. Y esa educación privada que uno ve muchas veces en muchos colegios, en muchas partes alrededor del país, no creas que va a dar una educación mejor que la que pueden dar los institutos públicos. Esa parte del tema. Pero evidentemente uno de los corazones centrales del problema es esa desigualdad educativa. Nosotros creemos que, número uno, tú ya mencionaste los dos problemas que hay que resolver. El primer problema es uno de calidad educativa. Claro. Los niños van a la escuela y no aprenden. O sea, pueden salir de sexto primaria y las habilidades que han adquirido son realmente básicas. Entonces hay un problema de calidad que requiere una transformación para poder lograr que los alumnos que vayan a la escuela tengan reciban las herramientas necesarias y puedan salir y seguir adelante su desarrollo educativo en otros niveles. Problema de calidad educativa. Eso implica reforma, el pensum de formación de los maestros, reforma curricular, hay toda una serie de trabajos que hay que hacer ahí. Segundo, hay que reconocer que somos una sociedad intercultural, en donde hay que reconocer que la variedad de las culturas es un punto de partida para entender y no hay que entender esta pluralidad cultural como un problema a resolver, sino como una riqueza a aprovechar e integrarla y construirla dentro de este sistema a la hora que se buscan las soluciones, especialmente para las zonas donde hay concentración de pueblos originarios que tienen sus propios idiomas, que tienen otra serie de características. ¿Verdad? Siempre todavía dentro de esto es que para la calidad educativa necesitamos tener calidad no, eso incluye, por eso decía yo lo del el tema de la formación docente. No, calidad de los edificios, porque ahorita, ¿qué sucede en Guatemala? Tenemos el 85% de cobertura educativa más o menos en el área de primaria, pero muchísimo de esto en escuelas que se caen a pedazos,
que sobreviven porque los maestros y los padres de familia pintan, buscan escritorios, se ocupan de alguna manera de crear algún tipo de ambiente, no porque tienen un respaldo. Pero cuando llegan a la educación media, ahí está el verdadero problema. Ahorita tenemos en Guatemala 3 de cada 4 niños y niñas que terminan la educación primaria no pueden seguir estudios en nivel básico y diversificado porque sencillamente no hay institutos. La cobertura primaria es del 85%, la cobertura de básico y diversificado es del 26%. Claro. Esa brecha es enorme y entonces ahorita hay que hacer una brecha para atender eso, pero reconociendo un punto. Ese 26% además suele estar concentrado alrededor de la zona metropolitana y los centros urbanos departamentales. Lo que hay que hacer es, hay que construir una serie de establecimientos de educación básica y diversificada y de calidad que pueda ser localizada en estas zonas del país que hoy están abandonadas. Y nosotros tenemos un plan para tener 8 institutos regionales en 8 de estas zonas abandonadas, donde además reconocemos que como son zonas que están afectadas por la pobreza, son áreas en donde muchas veces los y las estudiantes están integrados a la economía familiar. Claro. Y eso impide que los manden o limitan, los mandan un año y luego al segundo año ya no lo mandan. Esos van a ser institutos que van a venir acompañados con becas para que se le trasladen a las familias y le permitan a los niños cursar a los adolescentes, cursar todo el proceso, los 5 o 6 años del ciclo diversificado de básico. Eso va a empezar a atender los problemas de la desigualdad que existen. Pero el principal problema es el Estado de Guatemala tiene que tener la responsabilidad de garantizar que el sistema público va a dar la educación de la mejor calidad y en la mayor cobertura posible en el país. Claro. Bueno, es que el tema de la educación es un tema demasiado complejo, ¿verdad? Ya veo que es un tema que te gusta por lo que veo, ¿verdad? Y que te apasiona por lo que... Nos gusta. Claro, sí, de hablar de las universidades, mejor ni te cuento, ¿verdad? Porque la educación superior en este país también es bastante eficiente, ¿verdad? Entonces, pero ese es otro tema, ya ¿verdad? es otro tema. Que no haría para... Y es un tema en donde el Ejecutivo tiene las manos atadas completamente. Porque la autonomía universitaria le pone límites a la acción del Ejecutivo en eso. Claro, claramente. Pero bueno, esta noche conversamos con el candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, quien nos cuenta sobre sus planes de gobierno. Acaba de terminar de hablarnos él un poquito sobre su plan en el tema de educación, uno de los temas más graves en este país y que hay que enfrentar sí o sí. Recuerde dejarnos sus comentarios ahí en redes sociales, Marvin del CID, Sony Figueroa, también le van a aparecer las redes sociales de Bernardo Arévalo ahí, déjenos sus comentarios ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde nos siga, y recuerde que hemos estado entrevistando candidatos a la presidencia durante estas últimas semanas, a pocos días de las elecciones generales del 25 de junio, nos acompaña esta noche Bernardo Arévalo. Vamos a un corte y volvemos en breves momentos. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega Sony Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV. Recuerda que también nos puede seguir en redes sociales, le van a aparecer ahí en pantalla, déjenos sus comentarios también, qué le pareció el programa, qué le han parecido las entrevistas, y recuerde que parte de esto es que usted vote informado este próximo 25 de junio. Esta noche entrevistamos al candidato del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, con quien hemos hablado sobre temas económicos, políticos, temas de seguridad, temas de educación. El tiempo es un poco insuficiente para ese tipo de entrevistas, ¿verdad? Uno quisiera tener muchos más minutos, pero no se puede. Entonces hay que condensar en poco tiempo todo lo que quisiéramos preguntar, ¿verdad? Bernardo, una de las preguntas que las personas nos dijeron que te hiciéramos es que a veces te han visto en el pleno del Congreso o en discusiones con funcionarios
y sienten que tu discurso es muy conciliador y no agresivo. ¿Cuál sería tu respuesta hacia eso? Bueno, yo me he dedicado 20 años de mi vida a precisamente fomento de consensos post-conflicto y alrededor, entonces yo creo que eso se marca, y además soy diplomático. Pero yo creo que no hay que confundir el discurso con lo que está detrás del discurso en términos de acción. Nosotros lo que hemos hecho, por ejemplo, nosotros sabemos que hay en el Congreso de la República bancadas más ruidosas que nosotros. Eso no quiere decir que esas bancadas más ruidosas estén haciendo trabajo más efectivo que el nuestro. Nosotros lo hacemos sencillamente de una manera concreta. Al final, la tarea de un candidato presidencial es doble. Tiene que, en el proceso de la candidatura, convencer a la gente de que tiene que votar por él y no por el resto de candidatos, que es un acto de decir, bueno, yo voy acá y es ahí donde se necesita, pero para gobernar necesita reunir al conjunto de fuerzas alrededor del tema para poder sacar adelante la tarea, especialmente en un sistema político como el guatemalteco, tan fraccionado y tan pulverizado. De manera que yo tengo, tal vez sí, un discurso que suena, digamos, conciliador, porque necesitamos esa conciliación en el momento de hacer el ejercicio de gobierno, pero tenemos muy clara la tarea de con quiénes se va a trabajar. ¿No será que la gente quiere ver a un Bernardo Arévalo más agresivo contra ciertas posturas? Porque incluso algunas personas califican tus posturas como un poco débiles, ¿verdad? ¿No será que a un Bernardo Arévalo como candidato le hace falta mucho más eso, ser más agresivo en cuanto a ciertas posturas, en cuanto a ciertos posicionamientos? Porque recordemos que este país necesita carácter también, ¿verdad, Hernán? No, pero el carácter no es decir palabrotas y golpear sobre la mesa o tirarle una muleta a alguien. Claro. No, el carácter es fundamentalmente saber tomar la decisión de manera determinada, cuándo y cómo hacerlo. Yo lo que te diría es que no confundamos el tono y el grosor de las palabras que se dicen con la determinación de tener claro qué es lo que estamos haciendo. Las posiciones mías y nuestras son muy claras alrededor del tema de corrupción, con quiénes trabajamos y con quiénes no, cómo vamos a llevar adelante la tarea de gobierno. Ahí no tenemos ninguna confusión. Puede ser que el lenguaje no sea lo florido que quieren otros, pero los posicionamientos son clarísimos y quienes quieren los pueden ver en el Congreso, donde nuestros posicionamientos, aunque quisieran verlos más ruidosos, han sido clarísimos en términos de con quién trabajamos y no, y como candidato, en donde lo que estoy haciendo es haciendo prácticamente una declaración de con quién no vamos a trabajar. No tenemos empacho en decir que son corruptos, que son reflejo de la impunidad, que son etcétera, e inclusive públicamente lo estamos diciendo de manera muy clara. Sí, Bernardo, y es que otra de las preguntas que en este caso hemos visto mucho, digamos que se da en redes sociales, una crítica para Semilla en este proceso electoral y que fue durante los años anteriores, fue de que la aceptación o la inclusión de Andrea Villagrán dentro del partido Semilla, bueno, que las críticas es de que ustedes están en contra del transfugismo y están aceptando a una persona que viene de otro partido político y que ha pasado por varios partidos políticos, en ese sentido. Y la otra es, para que la respondas inmediatamente termines esto, es cómo hacer para que dentro del partido Semilla no ocurran casos, digamos, en donde ahora un diputado, pues como en el caso de Alberto, ahora está con otro partido político, en el caso de Pineda, el diputado Pineda, que también ahora está con otro partido, que digamos, dos prospectos que estaban dentro de Semilla y que al final se van por otros partidos políticos. O sea, ¿cómo van a hacer ustedes para evitar que una persona llegue con su partido y después no se vaya a cambiar dentro del Congreso, por ejemplo? Bien, empecemos con la de Andrea Villagrán. Andrea Villagrán, en primer lugar, no es transfugismo porque ella nunca estuvo afiliada a los otros partidos. Es más, tanto en la legislación anterior como en esta, ella fue desconocida por los partidos con los que llegaba electa precisamente porque no se plegaba a las políticas de corrupción y estableció su distancia desde el comienzo, por lo cual se convirtió en una diputada independiente. Su récord de votaciones en el Congreso de la República es un récord que es prácticamente idéntico o muy parecido al de Semilla,
porque estaba posicionada en las mismas frentes de combate a la corrupción, de defensa de los derechos humanos, defensa de la mujer, y de hecho es una de las diputadas que tiene premios nacionales e internacionales de reconocimiento por su posición. Pero además, la inclusión de ella, nosotros en determinado momento como partido salimos haciendo un llamado a que se nos unieran otras fuerzas políticas para poder empezar a diversificarnos, salir adelante. Ella respondió inmediatamente y lo que hizo es que puso su candidatura en uno de estos procesos democráticos de los que hablábamos al comienzo y salió electa, no porque el Comité Ejecutivo Nacional lo decidiera, no porque hubiera un dedazo de alguien, sino porque fue electa por la base del Distrito Central, que fue la que la eligió. De manera que eso queda, digamos, no es transfugismo y además es una decisión de las bases. El tema, yo diría, bueno, lo primero yo lo decía por la crítica de que ha estado ya en varios diversos partidos políticos y que llega a un tercer partido político, digamos, ¿no? Sí, llega, pero lo que hay que reconocer es ver, ella es electa con esos partidos, pero cuando esos partidos sacan las garras de la corrupción, ella se distancia y a ella la expulsan de los partidos y queda como independiente. Y la otra pregunta, ¿verdad? La otra pregunta. Rapidito, porque estamos contra el tiempo, por favor. Yo diría, la pregunta es cómo evitar. Nosotros ponemos todos los filtros posibles para tratar de que ninguna persona de tipo oportunista o corrupta se nos suba al tren. Y hacemos todo el esfuerzo para asegurarnos de que eso sea así. Es distinto el caso de Pineda, porque Luis Pineda llegó a nosotros como parte de la alianza con Telma Aldana y la Plataforma Ciudadana. Y había un acuerdo en donde algunos de sus miembros se integraban. Y él sencillamente no era de Semilla. Como una alianza, digamos. Como una alianza. Quedó electo por Semilla, pero a la hora, con muy buena, ahí no hubo ningún problema, nos pusimos de acuerdo y él dijo, miren, yo quiero seguir adelante, y se fue por su propio camino, ahí no hubo ningún problema. En el caso de Alberto Sánchez, yo diría, miren, no podemos dar una garantía de que no nos vaya a pasar, pero lo que ya hemos dado prueba es de que cuando pasa, actuamos, porque a José Alberto inmediatamente se lo separó al día siguiente, que él se separó de los votos que hacía la bancada. De manera que yo diría, el problema no es dar garantías de que nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo, pero se nos puede llegar a colar alguno de estos personajes. Pero cuando se nos cuela, actuamos con determinación y contundencia, e inmediatamente él fue separado de la bancada. Amílcar, y así rápidamente, Amílcar, Bernardo, es que la siguiente pregunta va relacionada con Amílcar Rivera, por eso es Amílcar Pop, perdón. ¿Por qué ustedes no apoyaron la candidatura de Amílcar Pop a la presidencia de la República? En la alianza entre WINAC, URNG. Por la misma razón por las que ellos no apoyaron la alianza de Bernardo Arévalo a la presidencia de la República. Negociaciones políticas, puramente. Nosotros tuvimos una serie de negociaciones políticas entre los partidos, hubo 3 niveles de negociación y el único nivel en el que no pudimos llegar a un acuerdo es alrededor de la candidatura presidencial. Ellos tenían un proyecto, tenían a Amílcar y lo presentaron, y Semilla me estaba presentando a mí como un proyecto orgánico, y no hubo un acuerdo alrededor del tema. Parte de eso era quien encabezaba el binomio y segundo el principio de paridad, que para nosotros no es renunciable. Ok, y eso tiene que ver con, eso sí rapidito también, ¿por qué las alianzas de izquierda en Guatemala no prosperan realmente, no se fortalecen? Y quiero que me relaciones con la siguiente pregunta así rápido también. ¿En qué parte del espectro político te ubicas? ¿Más hacia la izquierda, hacia el centro? ¿Dónde estarías ubicado? Yo soy socialdemócrata. Ok. Es izquierda democrática, muy claramente definido en el paradigma de la socialdemocracia, en la historia, alrededor del tema, pero además el partido Semilla. Para que la gente lo entienda un poco más, ¿con qué gobierno, en qué país te identificarías, por ejemplo, para ubicarte en ese espectro político? Bueno, tenemos partidos, por ejemplo, ¿por qué cito a Mujica? Es un tipo de gobierno de izquierda socialdemócrata, pero los gobiernos europeos, escandinavos, socialdemócratas, son los gobiernos que lo que buscan es conciliar un papel fuerte del Estado en la conducción de la política y de la política social, pero al mismo tiempo manteniendo todo el espacio de operación del mercado y que en conjunto se sale adelante. Es que yo te hago esa pregunta porque obviamente en el país aquí hay mucha gente
le da como alergia hablar de temas políticos, de ideología, no sé por qué, ¿verdad? Parece que cuando alguien se ubica dentro de un aspecto más hacia la izquierda o dice ser socialista, pareciera ser que mira al diablo, no sé qué es. Bueno, es porque nosotros, yo recuerdo en mi juventud, cuando uno venía de otros países como en Chile, el Partido Demócrata Cristiano de Chile estaba en el centro derecha del espectro político. El Partido Democracia Cristiana en Guatemala en 1980 y pico estaba al centro izquierda del espectro político. El problema no es el partido, es que el espectro político del país está corrido hacia la derecha. Claro, pero bueno. Son de las cortas, porque si no, Perfecto. no nos alcanza el tiempo. Está bien. Te voy a hacer unas palabras y respondes de una forma breve. Es un ejercicio que hacemos con todos los candidatos que han venido. El aborto, ¿a favor o en contra? El aborto, proteger la salud de la mujer, evitar la criminalización de las mujeres que sufren abortos espontáneos y prevenir los abortos, previniendo precisamente los embarazos no deseados, mediante educación sexual oportuna. Ok, ¿matrimonio igualitario? Matrimonio igualitario, nosotros estamos en la primera línea de defensa en contra de la discriminación, de los derechos de la comunidad, de la diversidad sexual, de la comunidad LGTBQI, y vamos a luchar para proteger sus derechos como el resto de la población y evitar que haya discursos de odio en contra de esta población. ¿Legalización de la marihuana? Totalmente de acuerdo. Y por último, pena de muerte. Totalmente en contra. Perfecto. Bueno, eso es parte de la entrevista que tuvimos esta noche con el candidato a la presidencia del partido político Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo, a quien le agradecemos aquí su participación esta noche por haber tomado el tiempo. ¿Por qué hacemos estas entrevistas? Usted se preguntará. Es para que conozca al candidato, para que lo conozca en persona, para que conozca algunos puntos de él, ¿verdad? Que piensa de algunos temas en específicos, pero también para que usted conozca sobre el plan de gobierno, en dado caso Bernardo Arévalo llegue a la presidencia de Guatemala. ¿Cuáles van a ser sus acciones en temas de seguridad, en economía, en educación, en salud? Planes inmediatos. Y obviamente es para que usted se informe y para que el 25 de junio usted vaya a ejercer su derecho a voto y sea un voto informado, un voto consciente y que usted elija por el que usted cree que es el mejor para Guatemala. Así que esto ha sido todo por esta noche. Muchas gracias. Recuerde seguirnos en redes sociales y si usted quiere saber más del plan de gobierno del Movimiento Semilla, puede buscarlos en sus redes sociales que aparecen precisamente aquí abajo en pantalla. Y también al candidato Bernardo Arévalo. Esto fue todo por esta noche. Hasta la próxima.